¿Realmente vivimos en un tiempo como cualquier otro tiempo? ¿Realmente la Iglesia Católica simplemente está enfrentando una prueba más? ¿Realmente podemos decir con justicia que la Iglesia Católica siempre está en crisis? La respuesta a estas preguntas es un rotundo no. La Iglesia Católica no está viviendo un tiempo ordinario. La Iglesia Católica no está simplemente enfrentando una prueba más. Y la Iglesia Católica no está permanentemente en estado de crisis. Es cierto que en la Iglesia hay trigo y hay cizaña. La Iglesia siempre se ha enfrentado a cismas y herejías. Siempre habrá dificultades, siempre las hubo y siempre las habrá. Sin embargo, para que alguien afirme que la Iglesia siempre está en crisis, es simplemente desconocer o no considerar al menos lo que realmente significa una crisis. Una crisis es un estado caótico de cosas. Es cuando aquellos que están en posiciones de liderazgo, a saber, la jerarquía, no han cumplido con su deber sagrado de proteger al rebaño de las herejías, de la inmoralidad y de todas las cosas que contribuyen al malestar de la iglesia. Cuando hay un descuido pastoral, cuando hay un abandono pastoral, cuando se deja de cumplir con este deber sagrado de proteger la doctrina, proteger al rebaño, es cuando a la postre se desemboca lo que llamamos una crisis. De modo que debemos comprender que la iglesia no siempre está constantemente en estado de crisis. Ha habido crisis en la historia de la iglesia y el día de hoy no tenemos la menor duda de que la iglesia está en un estado de crisis. Por ejemplo, podemos ver las palabras de Monseñor Schneider. Vivimos en un tiempo de crisis y confusión doctrinal sin precedentes en la iglesia. Entonces noten cómo él define el tiempo actual como un tiempo de crisis y confusión doctrinal sin precedentes en la historia de la iglesia. Entonces, esto es importante, aunque se trata de la opinión de un individuo, pues se trata de un sucesor de los apóstoles, se trata de un obispo que es muy respetado por todos aquellos que han tenido la oportunidad de escucharle y de beneficiarse de su instrucción. De modo que quise comenzar con esto porque creo que a menudo se pasa por alto. Se pasa por alto el tiempo en el que estamos viviendo y se termina diciendo que es una dificultad más de las tantas que la iglesia ha enfrentado. Se dice que la iglesia siempre está en crisis y se dice que no, que sí, que hay problemas, pero que no es la gran cosa prácticamente. Bueno, ya hemos visto en las palabras de Monseñor Atanasio Schneider que esto no es así. Ahora, veamos las palabras de el Papa Santo, el Papa San Pío X, que escribe en su encíclica Pascendi de 1907 las siguientes palabras. En estos últimos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo. Guardar silencio ya no es decoroso. Entonces aquí tenemos ahora las palabras ya no solo de un obispo, sino ahora las palabras de un papa, de hecho uno de los más grandes papas que hemos tenido en los últimos tiempos, el Papa San Pío X, y nos dice que en el tiempo en el que estamos viviendo, lo dice él en 1907, ahora imaginen lo que no pudiéramos decir 100 años después, en el tiempo en el que ahora nos tocó vivir, lo llama con todas sus letras. El número de los enemigos de la cruz de Cristo, de una manera extraña, de una manera muy llamativa, se ha multiplicado. Y él termina haciendo una conclusión. Su conclusión es que es tan grave el problema que guardar silencio ya no sería decoroso. Es decir, quedarnos callados en tiempos de tan grande crisis que está viviendo la iglesia sería una sinvergüenzada, ¿no? Porque es lo que está diciendo realmente el Papa. Ahora, hay quienes dicen que el Papa Pío X exageró. De hecho, cuando estaban llevando a cabo la causa de su beatificación, de su canonización, fue una de las cosas que varios de sus objetores estaban trayendo a la mesa, diciendo que fue muy duro, que fue muy enérgico, incluso que llegó a exagerar. Entonces la pregunta que uno pudiera hacerse con toda justicia es,
¿Realmente exageró? ¿Realmente fue una exageración lo que dijo el Papa Pío X cuando habló de que el número de los enemigos de la cruz de Cristo de una manera extraña se ha multiplicado y que no deberíamos guardar silencio porque eso sería una sinvergüenzada? Yo creo que no exageró. Y voy a traer ahora a colación el testimonio de otro papa. Vamos a ver lo que dijo el Papa Benedicto XVI. Deseamos que los católicos se guarden de los errores de los modernistas, también de sus tendencias. Queremos, por tanto, que sea respetada aquella ley de nuestros mayores. Y ahí tienen la frase latina que significa nada se innove sin lo que se ha transmitido. Nada se innove sino lo que se ha transmitido. Ese es el Papa Benedicto XVI, el 1 de noviembre de 1914. Entonces yo creo que por las mismas palabras del Papa Benedicto XVI, que fue el sucesor del Papa Pío X, realmente podemos llegar a la conclusión de que para nada exageró el Papa Pío X. Ahora, cuando nosotros tomamos en cuenta el testimonio de esos dos papas y regresamos a las palabras de Monseñor Atanasio Schneider, que la semana pasada acaba de declarar esto en una entrevista, vivimos en tiempos de crisis y confusión doctrinal sin precedentes en la Iglesia. Es cuando uno se puede dar cuenta que realmente Monseñor Schneider no está exagerando tampoco, como tampoco lo hizo el Papa Pío X, tampoco lo hizo el Papa Benedicto XVI. Definitivamente no es una exageración en lo absoluto. Unas palabras más del Papa Benedicto XVI, perdón. Así se engendraron los monstruosos errores del modernismo, que nuestro predecesor llamó justamente síntesis de todas las herejías, y condenó solemnemente. Nosotros, venerables hermanos, renovamos aquí esta condenación en toda su extensión. Palabras del Papa Benedicto XVI. Noten cómo habla de los errores monstruosos del modernismo. Y noten cómo nos recuerda que su predecesor, el Papa Pío X, le ha llamado a esta situación la síntesis de todas las herejías. Ahora, algunos dicen, no te preocupes, mira, la Iglesia simplemente está enfrentando una batalla más. No te preocupes, la Iglesia realmente no está viviendo un tiempo extraordinario, no es un tiempo de emergencia, no es un tiempo en el que deberíamos de estar realmente pues luchando con todas nuestras fuerzas, ¿no? Como si la situación así lo demandase. Y algunas veces se utiliza la herejía arriana, que realmente, aparte de ser la herejía arriana, realmente fue una apostasía, al menos de facto. Podemos hablar de la herejía arriana, podemos hablar del tiempo de los herejes que estaban negando la verdadera naturaleza de Cristo. Podemos hablar de diferentes herejías a través de la historia. Y hay algunas veces que dicen, no te preocupes, mira, el tiempo en el que estamos viviendo tiene precedentes realmente. Lo podemos comparar al tiempo de los arrianos, al tiempo de los monoteletas, de los monofisitas, que ellos negaban la verdadera naturaleza de Cristo y tratan de darnos a entender que es una dificultad más, una batalla más. Pero no es así como el Papa San Pío X ha descrito el tiempo en el que estamos viviendo. De hecho, él dijo que para que tú puedas comprender de qué calibre, de qué tamaño es la situación de emergencia en la que estamos viviendo, él nos ha dicho que debemos poner todas las herejías juntas en una misma caja. Y el fruto de tener todas las herejías juntas en una misma caja es lo que nosotros llamamos el modernismo. Por eso le llamó la síntesis de todas las herejías, el resumen de todos los males a los que la Iglesia se ha enfrentado. Ahora, todos estos enemigos como bestias salvajes se le han venido encima a la Iglesia. Y eso es el modernismo. Así de grave es la situación. Por eso yo no pudiera estar en mayor desacuerdo cuando escucho a una persona minimizando la situación para tratar, en mi opinión, minimizan la situación para tratar de justificar su falta de valentía, para tratar de justificar
su silencio. El Papa Pío X realmente tuvo que ser valiente, no solamente para condenar esta situación y para sonar la alarma, sino también para él mismo exigirse a sí mismo cuando dice guardar silencio ya no es decoroso. En otras palabras, quedarte callado te convierte en un sinvergüenza. Ahora, vamos nosotros a continuar. Yo acá quiero compartir la pantalla y vamos a ver lo que dice el catecismo, ¿no? La última prueba de la iglesia. Antes del regreso de Cristo, la iglesia debe pasar una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad. Aquí se refiere a la actividad del anticristo. El misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. O sea, una religión que parece ser la verdadera, pero no es la verdadera, es la impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Nota que al final lo que sucede cuando alguien acepta el compromiso, cuando alguien es débil y abandona su deber de combatir el error, lo que se termina haciendo es realmente comprometer la verdad, abandonar la verdad, realmente traicionar la verdad. Por eso dice que esta apostasía viene al precio de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Ahora recuerden que estamos leyendo el mismísimo catecismo de la Iglesia Católica. Esta impostura religiosa es la del anticristo, es decir, la de un pseudocristianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de la última Pascua, a través del sufrimiento, a través de la persecución, a través del dolor. Cuando habla de la Pascua se refiere a la pasión de Cristo, de la cual la Iglesia va a participar, la pasión de la Iglesia, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Esto está tomado del catecismo y ahí tienen los numerales. Ahora, incluso papas han hablado sobre esta situación, pero cuando han hablado de esta situación, de la pasión de la Iglesia y cómo vamos a participar de los sufrimientos de Cristo, no lo han colocado esto en 1000 años después, no han colocado esto en un futuro distante del que no tenemos nada que ver, sino que han dicho y han señalado que ya hemos entrado. Ahora, no sabemos cuánto tiempo se va a extender esta crisis, este tiempo de sufrimiento para el pueblo fiel de Dios, pero sí sabemos, por lo que vemos nosotros en el testimonio de los papas, en el testimonio de la Virgen cuando se ha aparecido, sabemos que hemos entrado en este tiempo de dificultad. Veamos las palabras del Papa Juan Pablo II cuando todavía era cardenal, el cardenal Karol Wojtyła. Palabras del cardenal Karol Wojtyła, que obviamente después sería Juan Pablo II, ante el Congreso Eucarístico de Pensilvania. Esto lo dijo en 1977. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Una persona una vez me dijo, ¿pero cómo sabes que se está refiriendo que ya entramos a esta última prueba? Bueno, si sabemos leer, podemos entender con toda claridad que lo está diciendo él. No hay lugar a la interpretación. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. Ahora, por otro lado, el día 18 de noviembre de 1980, en Fulda, Alemania, al finalizar una reunión del episcopado alemán, se le preguntó al Santo Padre por el futuro de la Iglesia, a lo que Juan Pablo II respondió: debemos prepararnos a sufrir, dentro de no mucho tiempo, grandes pruebas
que nos exigirán estar dispuestos a perder inclusive la vida y a entregarnos totalmente a Cristo y por Cristo. Por vuestra oración y la mía es posible disminuir esta tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque solamente así se puede ser verdaderamente renovada la iglesia, puede ser verdaderamente renovada la iglesia. Ahora noten que dice que debemos prepararnos para sufrir. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, queridos hermanos, que si esto es verdad, como lo está señalando el Papa Juan Pablo II, y si esto lo vemos a la luz de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y esto lo vemos a la luz del testimonio de obispos, como lo es Monseñor Atanasio Schneider, a la luz de uno de los papas más grandes de los últimos tiempos, el Papa San Pío X, a la luz de lo que ha dicho incluso el sucesor de San Pío X, el Papa Benedicto XV, y ponemos todas las cosas juntas, nosotros realmente nos debemos hacer la pregunta, ¿realmente estamos nosotros preparándonos para sufrir? ¿Realmente estamos dispuestos para perderlo todo, inclusive perder la vida si es la voluntad de Dios? Eso es muy importante, porque esto es precisamente lo que plantea el Papa Juan Pablo II, como lo estamos viendo en pantalla. Debemos prepararnos a sufrir dentro de no mucho tiempo. Grandes pruebas vienen que nos van a exigir estar dispuestos a perder inclusive la vida y a entregarnos totalmente a Cristo y por Cristo. Por vuestra oración y la mía es posible disminuir esta tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque solamente así puede ser verdaderamente renovada la iglesia. Uno pudiera preguntarse, ¿no? Bueno, ¿cuál es la actitud correcta ante esta situación que está descrita tanto en el catecismo como por los papas? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cómo debemos reaccionar en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir? Muy bien. Leo a la letra. En tiempos de agitación, confusión y de persecución desde afuera y desde adentro, no tenemos la caída de la iglesia. O sea, no se trata de que la iglesia ya se va a destruir. Al menos no del todo. Es imposible. Sabemos que Cristo prometió que estará con nosotros. Los tiempos finales son días de prueba para nuestra fe de que el anticristo nunca podrá dominar al verdadero Cristo, ¿no? Todo el desconcierto, el dolor y la angustia de estos tiempos fueron predichos por Jesús. Pero estos signos del fin deben ser acogidos como señales de un nuevo comienzo que ya está cerca. Cuando empiecen a suceder estas cosas, levantaos, alzad la cabeza, vuestra liberación está cerca. Lucas 1:28. Pero ¿quién ha dicho estas palabras? Estas palabras vienen de el cardenal Müller, quien fue el encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el pontificado del Papa Benedicto XVI y parte del pontificado del Papa Francisco. Entonces aquí tenemos estas palabras que son, yo creo que muy importantes, sobre todo a la hora de hacernos la pregunta de cómo reaccionar ante la dificultad que está viviendo la iglesia. Muy bien, vamos a continuar la lectura. Nuestro Señor nos dice que el anticristo se parecerá tanto a sí mismo que engañará incluso a los elegidos. Y ciertamente ningún diablo jamás visto en los libros ilustrados podría engañar incluso a los elegidos. La pregunta es, ¿cómo vendrá en esta nueva era a ganar adeptos a su religión? Ahora, estas palabras son del arzobispo, el venerable Fulton Sheen, lo que acabamos de leer. Ahora, él mismo, después de comenzar con esta introducción, él mismo ahora va a hacer un relato. Vamos a ver lo que nos dice el relato del arzobispo venerable Fulton Sheen. La creencia rusa cristiana tradicional es que el anticristo vendrá disfrazado del gran humanitario. Hablará de paz, prosperidad y abundancia, no como medios para llevarnos a Dios,
sino como fines en sí mismos. La tercera tentación, en la que Satanás pedía a Cristo que le adorara y todos los reinos del mundo serían suyos, se convertirá en la tentación de tener una nueva religión sin cruz, o sea, sin sufrimiento, sin estar dispuesto a perderlo todo, incluso hasta la vida. Una liturgia sin un mundo por venir, una religión para destruir una religión, o una política que es una religión, una que devuelve al César incluso las cosas que son de Dios. En medio de todo su aparente amor por la humanidad, aquí está hablando del anticristo, en medio de todo su aparente amor por la humanidad y su palabrería de libertad e igualdad, tendrá un gran secreto que no dirá a nadie. ¿Cuál es ese gran secreto? Que en la realidad no cree en Dios. No cree en Dios. Como su religión será la fraternidad sin la paternidad de Dios. O sea, la idea de que todos somos hijos de Dios sin tener realmente a Dios por Padre. Como su religión será la fraternidad sin la paternidad de Dios. Engañará incluso a los elegidos. Creará una contra-iglesia que será el simio o la imitación de la iglesia, porque él, el diablo, es el simio de Dios. El diablo trata de imitar a Dios, pero no en un buen sentido, en un sentido negativo, obviamente. Tendrá todas las notas y características de la iglesia, pero al revés, y vaciada de su contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo que en todo lo externo, en todo lo de afuera, esta iglesia, en todo lo de afuera, en todo lo externo, se parecerá al cuerpo místico de Cristo. Este es el relato del arzobispo Fulton Sheen, el cual es venerable, está en proceso su canonización. Actualmente la iglesia lo llama venerable. Muy bien, ahora voy a regresar acá un poco con ustedes. Entonces estamos viendo la situación en la que nos toca vivir. Ahora, no sabemos cuánto tiempo se va a extender, no sabemos cuánto tiempo queda, pero si yo le voy a tomar la palabra al Papa Juan Pablo II, si voy a tomar la palabra al Papa San Pío X, si voy a tomar la palabra al Papa Benedicto XV, si voy a tomar la palabra a Monseñor Schneider, realmente no tengo opción más que creer que verdaderamente hemos entrado en la prueba más grande que la humanidad jamás haya enfrentado, particularmente a la iglesia, que es la que se supone que está en la línea de juego, está al frente, o se supone que debería estar al frente de la batalla. Muy bien. Sin embargo, hay personas que cuando uno cita a estos papas, cuando uno cita a estos obispos, como Monseñor Schneider, como Fulton Sheen, o los papas que ya mencioné, Juan Pablo II, Benedicto XV, el Papa Pío X, etc., dicen que es una exageración. Miren, voy a compartir lo que dijo Plinio Correa de Oliveira. Me encanta este texto porque viene a tirar al suelo a los que dicen que es una exageración. Vean lo que dijo Plinio Correa de Oliveira. Combatir el error entre los católicos no es obra de división, sino de unión, porque busca congregar a todos en la misma fe. Esto es lo que realizó San Pío X, combatiendo los errores de su tiempo, especialmente el modernismo. Ahora, quise compartirles estas palabras de Plinio Correa de Oliveira porque muchos dicen exactamente lo contrario. Dicen que si tú hablas de estas cosas, que si tú repites las mismas palabras de los papas, que tú lo que estás haciendo es causar división, que estás sembrando la sospecha, estás tú causando la división. Prácticamente te dicen que eres un cismático, eres un hereje y estás llevando a cabo la obra del diablo. Sin embargo, este gran hombre de Dios, Plinio Correa de Oliveira, dice, no, esto no es causa de división. Al contrario,
Esto es lo que trae la unidad, porque busca congregar a todos los católicos en la misma fe, que es la tradición de la Iglesia Católica. Y dice Plinio Correa de Oliveira que esto es precisamente lo que hizo el Papa San Pío X en su tiempo cuando combatió al modernismo. Acá regreso con ustedes. Entonces, realmente no hay forma de escapar. Repito, no sabemos, porque recuerden que esta situación en la que está viviendo la Iglesia tiene más de 100 años. Literalmente, los papas, porque antes de Pío X, León XIII y otros papas ya venían combatiendo los orígenes del modernismo cuando comenzaba. Cuando viene Pío X, ya la cosa se estaba poniendo al rojo vivo. Por eso el Papa San Pío X comienza a sonar la alarma en la encíclica Pascendi de 1907. Después viene su sucesor, el Papa Benedicto XV, y él dice, no debemos bajar la guardia. Obviamente, ya en la década de los 60, de los 70, se bajó la guardia. Y la verdad que el daño que ha causado el modernismo al interior de la Iglesia es terrible. Y si las palabras del Papa Pío X, cuando dijo esto, que en estos tiempos ha crecido de manera extraña el número de los enemigos de la cruz de Cristo, si eso era cierto en 1907, ¿qué cosa no podríamos decir del año 2024? Ahora, si él dijo que guardar silencio ya no es decoroso, en otras palabras, si te quedas callado eres un sinvergüenza, si esto lo dijo el Papa Santo en 1907, ¿qué no se pudiera decir de nosotros si nos quedamos callados en el 2024? Yo creo que no se necesita demasiado para darnos cuenta que estaríamos pecando gravemente si no estamos cumpliendo con nuestro deber de hablar la verdad, de sonar la alarma, de recordar a nuestros hermanos la situación en la que está viviendo la Iglesia. Muy bien. Vean lo que dijo el Papa Pío X. Cuando hayan modernizado la Iglesia, los que estaban adentro se habrán ido, o sea, estarán muertos. Y los que están afuera no habrán entrado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que si no se atendía esta apostasía, esta gran crisis, este gran tiempo de emergencia que se le llama la síntesis, la suma de todas las herejías, que si no se atendía esta situación, llegaría el tiempo en que los católicos, como dice aquí el texto, los que estaban adentro ya se habrán ido. Y los que están afuera, los paganos que necesitan escuchar la predicación del Evangelio de la verdadera fe católica, no podrán entrar, porque los modernistas no predicarán la verdad. Regreso con ustedes. Aún así, porque lo que estoy diciendo no es nada nuevo, yo creo que cientos y cientos de veces diferentes hombres de Dios, cuando digo hombres, ahí entran todos, ¿no? No solamente los varones, también las mujeres. Hombres y mujeres fieles de Dios, hombres de Dios, lo han estado repitiendo una y otra vez. La Virgen María nos lo ha recordado también. Miren esas palabras. Esto es lo que dice el padre Leonardo Castellani, y vean cómo él relaciona el modernismo, la gran crisis modernista que es en la que estamos, con el anticristo. Por si alguien pensaba que estoy exagerando, porque por un lado les hablé del tiempo del anticristo y por el otro lado les estoy hablando de lo que han dicho los papas sobre el modernismo. Vean cómo el padre Leonardo Castellani, en sus comentarios sobre la Suma Teológica, cómo relaciona todo. El modernismo, sin duda, será la religión del anticristo. Será adversario de toda religión y culto. Entre corchetes yo agregué verdadero, porque principalmente el anticristo es el adversario, el enemigo del verdadero culto a Dios. Se sentará en el templo usurpando el lugar de Dios. El modernismo usa la forma exterior de la religión, pero la vacía de su contenido para llenarla de la idolatría del hombre.
Palabras del padre Leonardo Castellani. Ahora, esto no es fácil. ¿Sí notaron cómo el padre Castellani también habla de que el anticristo, con su religión, que él asegura, y yo realmente también creo que la religión del anticristo es el modernismo? Recuerden que con el modernismo ya llevamos alrededor de unos 150 años. Mínimo. Alrededor de unos 150 años. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no estoy diciendo que ya mañana será la manifestación del anticristo en vivo y a todo color. No estoy diciendo que en un año o que en 5 años o en 10 años o en 15, no lo sabemos. Quizás sí, quizás no, no lo sabemos. Pero ya llevamos 150 años de modernismo. 150 años en que lo que el padre Leonardo Castellani llama la religión del anticristo. 150 años donde la religión del anticristo se ha venido instalando poco a poco, gradualmente, ha ido avanzando, ha ido ganando victorias, ha ido fortaleciéndose, tanto que diferentes papas han comenzado a sonar la alarma para condenarla. Pero no solamente para condenarla, para pedirte, para rogarte que cumplas con tu deber y que rompas el silencio, para pedirte que ya no te quedes callado, para pedirte que lleves a cabo aquello que te fue encomendado. Estas palabras del padre Castellani en sus comentarios a la Suma Teológica realmente son iluminadoras. Cómo él une la crisis actual, la suma de todas las herejías, el modernismo, cómo él une el modernismo con la manifestación gradual del anticristo, y cómo el anticristo utiliza el modernismo y cómo él llama el modernismo una forma exterior de religión. Es decir, parece que es la religión verdadera, pero es solamente en su apariencia, solamente en la forma exterior. Porque esta religión falsa, este catolicismo falso, que parece, está vacío, ha sido vaciado de su contenido y ha sido llenado de una idolatría antropológica, una idolatría del hombre. El centro ya no es Dios, sino el hombre. Esto no es fácil. Esto no es fácil porque es fácil hablar del tema, más o menos. Ni tan fácil ni siquiera hablarlo. Podrá ser fácil, si así lo quieres decir, podrá ser fácil hablar del tema. Pero repito, ni tanto, porque muchos ni siquiera eso. Pero no es fácil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Hay que pagar un precio. Se llama la pasión. La pasión de la iglesia. Me pregunto yo si realmente tú y yo hemos hecho la gran resolución en el Getsemaní. Me pregunto si tú y yo hemos ya pasado por ese trance del Getsemaní, donde en medio de agonía y sufrimiento hemos terminado con la resolución de que no se haga lo que nosotros queremos, sino que se haga lo que Dios quiere. Porque si no hemos hecho eso realmente, no vamos a ir jamás a la pasión. ¿Sabías que mientras tú y yo estamos acá reflexionando sobre esto, muchos hombres de Dios han ido ya a la pasión, ya se han unido a la pasión de Cristo? No es fácil. Y por lo mismo que no es fácil, les comparto, bueno, antes de compartirle las otras palabras que tengo, un pensamiento que se los quiero compartir. Y este es mi pensamiento. La Santa Inquisición, hablando de aquella Santa Inquisición que tanto bien le hizo a la Iglesia y a la humanidad, más allá de los errores de sus ejecutores, a grandes rasgos, fue algo que le hizo mucho bien a la Iglesia y a la humanidad por extensión. La Santa Inquisición, además de luchar contra la herejía, mitigaba la dureza de los príncipes contra el hereje. O sea, que protegía al hereje de que no se le tratase con una dureza excesiva. Hoy no se combate el error ni se tiene misericordia. Hoy se promueve al hereje y al cristiano se lo trata con dureza. Diríamos
diríamos que sí tenemos una Inquisición, pero una que no es santa, una Inquisición profana e injusta. Y realmente en ese tiempo es en el que estamos viviendo. Al hereje se le promueve, al hereje se le aplaude. Al hereje, con toda libertad, puede actuar, con todas las licencias, con el permiso, con su misión canónica, con todo. O sea, tiene todas las licencias, tiene todas las credenciales, tiene toda la forma externa, aunque por dentro está vacío. Pero al que quiere ser fiel, al católico, al cristiano verdadero, se le trata con mucha dureza y no se tiene misericordia de él. Ahora sí, quiero compartirles, hablando sobre esto que no es fácil, quiero compartirles las palabras del padre Castellani sobre esto de estar dispuestos a pagar el precio. Dijo el padre Castellani: el fariseo no miente del todo ordinariamente, se contenta con decir media verdad y callar la otra. Entonces, hermanos, nosotros no es que vamos a hacer, no es que vamos a ser así como que anticatólicos en todo el sentido de la palabra, sino que cuando no estamos dispuestos a pagar el precio, hablamos verdad, pero no toda la verdad. Hablamos parte de la verdad, pero no toda la verdad. Y cuando hacemos esto, que estamos dispuestos a hablar la verdad, pero no hablar todo lo que deberíamos estar hablando, caemos en un fariseísmo. El mismo padre Castellani dijo esto: obedecer siempre no siempre es virtud. Aguantar siempre tampoco es virtud, siempre. Ni callarse siempre es virtud. Ni decir que sí a todo es virtuoso. Ni privarse de todo muchas veces será virtuoso. Entonces aquí tenemos, hermanos, que es necesario tomar una decisión y hablar la verdad, nada más que la verdad, pero toda la verdad. Y estar dispuestos a pagar un precio. Ahora, tú dirás, bueno, este padre pues es un filósofo, él lo dijo desde la comodidad de su escritorio. Realmente no. El padre Castellani pagó un precio muy alto. Los que conocen la historia del padre Castellani saben que por ser fiel a lo que creía, por ser consecuente, por poner en práctica lo que él predicaba, tuvo que pagar un precio y se metió en muchos problemas con sus superiores. Le costó difamaciones, persecuciones, literalmente fue perseguido, fue difamado, literalmente se le privó de muchas cosas, literalmente le tocó pagar un precio. O sea que el que está dando el consejo, el padre Leonardo Castellani, es alguien que sabía de lo que estaba hablando. Miren, vamos a ver qué más dijo el padre Castellani. Cito al padre Castellani: toda la religión de Cristo se encierra en estas dos palabras. En estas dos palabras que Cristo impuso a sus apóstoles: dar testimonio. No te quedes callado. Guardar silencio ya no es decoroso. El mismo San Pío X dijo: ha llegado el tiempo de romper el silencio. Termino con esta frase del mismo padre Leonardo Castellani. La Vulgata latina traduce modifica fidei, o sea, hombres de poca fe, pero Cristo en griego o en arameo les dijo cobardes. Entonces aquí el padre Castellani nos está, yo creo, nos está realmente retando a todos. Pero no solamente el padre Castellani, alguno puede decir sí, pero él solamente fue un sacerdote. Realmente no podemos continuar ignorando las palabras del Papa San Pío X. En estos últimos tiempos,
ha crecido de una manera muy peculiar, de una manera extraña, el número de los enemigos de la cruz de Cristo. Guardar silencio ya no es decoroso. O sea, si te quedas callado eres un sinvergüenza. Y no exageró, no exageró. Su sucesor claramente lo bancó, claramente lo respaldó, claramente lo apoyó. Y recuerden las palabras que la semana pasada ha dicho Monseñor Atanasio Schneider. Vivimos en un tiempo de crisis y confusión doctrinal sin precedentes en la Iglesia. ¿Se acuerdan que yo comenzaba diciéndoles que afirmar que la Iglesia siempre ha estado en crisis no es correcto? La Iglesia no siempre ha estado en crisis. Ahora, si alguien quiere decir que la Iglesia siempre se ha enfrentado a herejías, eso es correcto. La Iglesia siempre ha tenido problemas, eso es correcto. En la Iglesia siempre ha habido trigo y cizaña, eso es correcto. Pero la Iglesia no ha vivido de manera constante y permanente en estado de emergencia. La Iglesia no ha vivido siempre y de manera permanente en estado de crisis. Una crisis es algo muy concreto y es algo muy delimitado. Es algo que se puede marcar de una manera muy clara los límites. Una crisis es cuando aquellos que deberían pastorear al rebaño y deberían mantener pura la doctrina han dejado de cumplir con su deber. Cuando abandonan este sagrado deber, es cuando el pueblo, es cuando la grey, es cuando los fieles comienzan a sufrir las consecuencias y se crea un ambiente de gran confusión, y esto trae también una inmoralidad. Y esto es algo que permea no solamente al clero, sino también a los laicos. Es algo que nos afecta a todos. Reflexionemos. Actualmente, predicar en contra del modernismo tiene un precio. Tiene un precio, me atrevo a decir, que nunca antes predicar contra el modernismo le costaba tanto al hombre de Dios. Lo voy a repetir una vez más. Nunca antes predicar contra el modernismo le costaba un precio tan alto que tiene que pagar el hombre de Dios que está dispuesto a hablar y condenar el modernismo. Y así como somos valientes para otras cosas, así como somos valientes para denunciar quizás otros problemas, también, de hecho no nomás también, con mayor razón deberíamos ser valientes para también ser claros y denunciar lo que realmente está afectando a la Iglesia. ¿Hay otros problemas? Claro que hay otros problemas. ¿Hay otros excesos, otros extremos? Claro que los hay. Pero la raíz y la causa de la situación en la que está la Iglesia, de acuerdo a lo que hemos visto, es la síntesis de todas las herejías. Es el modernismo, que ya vimos que el modernismo es un catolicismo falso, es un transvesti. Es algo que por fuera parece, pero por dentro está hueco y está vacío. Por fuera parece, pero no es. Es la tergiversación y la distorsión más malévola y más insidiosa de la fe cristiana. Que Dios nos ayude a todos, porque el reto que tenemos delante es para todos, para el clero y para los laicos. Me despido como siempre, pidiendo de sus oraciones, prometiéndoles a ustedes lo mismo, y que viva Cristo Rey, y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.